Efesios capítulo 6, verso 11 al 18. Los hoyos de la armadura. Vamos a darle lectura honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ella con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Tenga usted la bondad de sentarse. Gracias damos a Dios por su palabra. Nos alumbra nuestra mente y nuestro corazón día a día para guiarnos en el camino de la fe en el Señor. Notemos, quiero explicar primero que el apóstol Pablo, al escribir esta carta, lo estaba haciendo desde una cárcel. Estaba preso en una de las cárceles romanas, y desde esa cárcel el Espíritu Santo lo inspiró y le dio su palabra para que le sirviera esta palabra como edificación a todos los creyentes del mundo en las diferentes generaciones que nos ha correspondido vivir. Notemos que el apóstol Pablo aquí está en medio de una reja ahí, de una celda con rejas, y está custodiado por unos soldados romanos. Así que el Espíritu Santo le alumbró el entendimiento, y cuando el apóstol Pablo miró a uno de esos soldados, dijo: así es la vida en el Espíritu. Así es la vida espiritual, como estos soldados. Los soldados del Imperio Romano era uno de los imperios más disciplinados que existía. Le llamaban el Imperio de Hierro. ¿Por qué razón? Había desmenuzado a sus enemigos. ¿Con qué lo había hecho? Con sus soldados y con aquella disciplina que estos portaban. Porque los soldados romanos eran elogiados por su alta disciplina que tenían en el área física y en el armamento y en toda la fuerza que ellos tenían. En aquel tiempo no se peleaba con misiles, ni aviones, ni estrategias de guerra como hoy en día. Se peleaba cuerpo a cuerpo. Así que el que estuviera mejor disciplinado era vencedor. Y el apóstol Pablo tomó algunos de estos ejemplos para aplicarlos a la vida espiritual. Y lo primero que él recomienda en el verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios. Para empezar, Dios quiere soldados vestidos en la obra del Señor, vestidos espiritualmente. Pero cuando hablamos de la vestimenta, este capítulo nos enfatiza que la vestimenta debe ser completa, no a medias, porque hay quienes se visten a medias. Lo he visto yo en lo físico, fíjese. Usted se da cuenta que hay quienes andan medio vestidos, o media vestidas, ¿verdad? En caso de las hermanas. Y eso no trabaja en el Evangelio. Hay que vestirse bien. Si en el área espiritual, si en el área física anda mal vestido, creo que en el área espiritual anda igual. Anda medio desnudo. Ahora, note qué es lo que dice Pablo aquí al escribirle a los hermanos que estaban en Éfeso: vestidos de toda la armadura de Dios. Cuando se habla del tema armadura, hablamos de una vestimenta que está capacitada para ayudar en los momentos difíciles. Porque la gente no se da cuenta de qué está hecho hasta que está pasando por momentos difíciles. Cuando hablamos del tema armadura, es una herramienta útil para el soldado, para su propia defensa y para el ataque que necesita ejercer. Estar preparados.
Así que si nosotros andamos bien vestidos espiritualmente, vamos a estar preparados para defendernos en el momento que lo necesitamos. Pero si andamos medio vestidos, sin duda vamos a fracasar en el tiempo malo. Ahora, Pablo dice que esto debe hacerse, vestirse bien en lo espiritual, debe hacerse y aplicarse a nuestra vida para que podamos estar firmes. El soldado es uno de los que se le enseña disciplina de no retroceder, de aprender a enfrentar las situaciones, las batallas por fuerte que vengan. Están enseñados para dar la vida si es necesario en pro de la causa por la que están peleando, sea cual sea. Ahora, ¿cómo vamos a estar firmes? Uno es estando adecuadamente dotados para poder soportar, para poder estar. Fíjese que a veces las batallas van a ser libradas en el tiempo del frío, pero las personas que andan mal vestidas en el frío lo que se ponen es a llorar, se ponen a quejarse. Pero el soldado debe estar bien vestido en tiempo de frío y en tiempo de calor. Quizás sean diferentes las vestimentas, pero hay que asegurarse de estar vestidos. Y él dice para estar firmes, y luego menciona contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanza traducida de otra manera es planes. Contra los planes que el diablo hace contra nosotros, contra la iglesia, contra los hijos de Dios. El diablo nunca llega a ejecutar sus planes porque Dios se los desbarata, pero de que tiene planes, tiene planes. De que Él va a tener formas, estrategias que quieren hacer que usted, que su vida espiritual, que su familia, que la iglesia, que todo cristiano se desvanezca, Él los tiene. Si usted quiere encontrar un planificador de esos planificadores, bueno, el diablo es uno de esos. Planifica bien su trabajo, hace planes y estrategias en las que usted mismo se quedaría sorprendido. Nosotros los cristianos somos más desordenados. Ay, a cómo nos salga, dice uno, al fin y al cabo el Señor lo recibe. El diablo lo planifica cuando se va a sentar a hablar de la vida de un creyente porque lo quiere desmenuzar, quiere desbaratar a su enemigo. Pero nosotros los creyentes a veces somos más descuidados. A veces descuidamos nuestra vestimenta, nuestro vocabulario, nuestra vida espiritual, nuestra oración, nuestro congregarnos. Todo a veces lo descuidamos. Nosotros debemos ser cuidadosos porque no nos estamos enfrentando a un enemigo fácil. Déjeme decirle que el diablo no venció a Cristo, pero la lucha se la hizo. El diablo no venció al Señor Jesús, pero él el intento lo llevó hasta el final, hasta la cruz del Calvario. Porque él estaba enfatizado en que iba a desbaratar con sus planes la obra de Dios. Pero como Dios es grande y poderoso, soberano, omnisciente y todo lo conoce, al diablo le salían las cosas al revés. Siempre le salían mal. Ahora, noten qué es lo que la Biblia, el apóstol dice: para que ustedes puedan estar firmes contra los planes que el diablo hace, hagan las cosas correctamente, siempre. De esa manera lo vamos a vencer. Ahora dice el verso 12, y le agrega esto: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, que viene siendo la palabra contra esta humanidad o contra cualquier género que nosotros conocemos, sino, dice él, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y Pablo empieza con una jerarquía satánica y diabólica que hay. Ahora empieza él a mencionar que el reino de las tinieblas, el imperio de Satanás, el reino del príncipe de este siglo está bien organizado. Tiene un ejército bien organizado. Principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. De arriba hacia abajo lo describe como seres, como espíritus que tienen la capacidad integral para poderle hacer frente a cualquier organización, como es la iglesia, como es el cuerpo de Cristo. Note que el diablo no tiene nada de bobo. Algunos lo quieren amedrantar diciendo que el diablo es tonto. El diablo planifica y es sumamente inteligente. Ezequiel, cuando describe a Satanás, dice que es sabio. Dice que tenía sabiduría en su corazón. Ahora, el cuerpo le fue quitado a Satanás, pero él es un espíritu que conserva la sabiduría que le fue dada ahora de manera malévola, no naturalmente, pecaminosa. Pero la Biblia lo que enseña es que su ejército está organizado. La iglesia debe ser una iglesia organizada. Estratégicamente debemos tener planes bien proyectados y bien trazados para vencer al enemigo.
No crea que vamos a vencerlo con 4 cultos por semana, solo porque venimos y nos congregamos. Debemos organizarnos para desarrollar proyectos que desbaraten aquellas obras del enemigo. Cuando hablamos de evangelismo, debemos de evangelizar organizados. Cuando hablamos de orar, debemos orar organizados. Algunos dicen, no hermano, yo aquí oro en mi casa, no necesito ir al culto de oración. Momentito, si a usted no le gusta orar junto con sus hermanos, usted está viviendo en desorden espiritual. Hay que orar juntos, hay que aprender a juntar la fuerza que Cristo nos ha dado, el Espíritu Santo que todos tenemos, para que podamos hacerle frente al enemigo. El diablo es un ejército, tiene un ejército bien organizado. Cuando habla de principados, rango estratégico en las regiones celestes, cuando habla de potestades, cuando habla de gobernadores de las tinieblas, óigame, príncipes de maldad en este mundo, cuando habla de ello, habla de un ejército que se sujeta a un orden. Y la iglesia, si no tiene ese orden, no espere que le va a hacer frente a ningún enemigo. Cualquiera va a venir y lo va a desbaratar, porque eso lo vemos nosotros en las estrategias seculares. Cuando el ejército romano se organizaba, ustedes han oído los famosos centuriones. El centurión romano que Jesús le hizo un milagro a aquel criado que tenía enfermo. Eso quiere decir que ese centurión, la palabra centurión, quiere decir que era uno que gobernaba 100 soldados. Era un gobernante de 100 soldados, un teniente que tenía a cargo 100 soldados. El ejército estaba organizado por cuadrillas. Había legiones. Legiones en el gobierno romano se consideraba que eran entre 2.000 a 4.000 soldados. Era una legión, un batallón de guerra. Y cuando era enviado esa legión, por nombre lo enviaban la legión tal a tal sector, invadía y llevaba sus órdenes, en sus órdenes de batalla llevaba organización, llevaba tenientes, cabos, llevaba hermanos, yo no sé, capitanes allí dentro de ese ejército, pero iba organizado. Nosotros la iglesia, ay, a lo que me salga, decimos a veces. Ay, como lo que resulte. Le ponen un líder que va a estar a cargo de esa persona y dice, ¿yo para qué me han puesto líder si yo no necesito líder? Obedezca, sujétese en el orden bíblico, porque eso nos va a dar la victoria. Cuando caminemos en grupos ordenados, vamos a tener éxito, porque la iglesia del Señor está puesta aquí en la tierra. Pero como dice Salomón cuando la vio en Cantares a Salomón se le permitió ver una visión de la iglesia y dijo, ¿quién es esta que sube del desierto como ejércitos imponentes en orden? Así vio aquel proverbista Salomón a la iglesia, como ejércitos imponentes en orden de batalla. Y nosotros a veces queremos andar uno brincando por allá y otro por otro lado. Queremos retosar donde nos gusta. No queremos la disciplina, no queremos el orden. No queremos que la palabra del Señor nos guíe como la iglesia camina. No vamos a vencer a ningún diablo, hermano. Un pequeño demonio del tamaño de un chapulín lo viene a sacar carrera a veces. ¿Por qué razón? Porque nosotros no hemos aprendido a caminar organizado, quizás como el apóstol aquí escribe, que el diablo está organizado. Miren, enseguida el apóstol, cuando habla de la organización del enemigo, cosa que nosotros debemos vivir con respeto. No debemos vivir diciendo, yo al diablo lo tengo aquí, lo tengo allá, y algunos se jactan diciendo esto. Yo le debo decir que si no es el príncipe Cristo Jesús el que gana la batalla por nosotros al diablo no le podemos hacer frente. Si no es su sangre, si no es su espíritu, si no es su presencia que nos da la victoria, nosotros no somos capaces de vencer un ejército tan organizado. Pero nosotros tenemos a Cristo Jesús como capitán de nosotros. La Biblia dice en el verso 13, por tanto, dice el apóstol, por todo lo que les estoy diciendo, tómenlo en cuenta, tómenlo en serio. Cuando vamos a orar, entendamos que las regiones celestes las domina el diablo con sus demonios. Pero hay ángeles sobre una escalera que vio Jacob, cuya escalera tiene nombre y se llama Jesús, que suben al cielo y bajan del cielo a ayudar al pueblo de Dios. Y ellos interceden, ellos llevan nuestras peticiones y las hacen descender en respuesta de Dios hacia la tierra a sus hijos. Porque estamos ayudados por la mano del Señor. Ahora, por tanto, dice el apóstol, mire lo que dice, tomar, así dice la Biblia, toda la armadura de Dios. ¿Cuánto vamos a tomar nosotros? Toda la armadura de Dios. No crea que usted va a venir con un zapato a la iglesia y con el otro no. Toda la armadura de Dios. Por ahí vienen unos que los calcetines al revés, hermano.
Estoy hablando por casos que yo conozco, ¿verdad? Pero no es de ustedes. Mire, hermano, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, toda. Y el apóstol, es hermosa la revelación bíblica que él nos presenta aquí. Cómo el Espíritu Santo fue minuciosamente detalloso en explicar a la iglesia lo que la iglesia necesita. Si usted y yo sabemos lo que necesitamos, sería negligencia de nuestra parte estar diciendo: no, es que el Señor nunca me ha dicho a mí cómo me debo preparar para la batalla. El Señor nos ha dicho, el Señor nos ha instruido, el Señor nos ha enseñado. Su palabra ha sido suficiente, total, completa para nosotros, en todas las especificaciones que necesitamos. Si a veces nosotros decimos: no, es que el Señor no, es que nunca hemos leído la Biblia. Nos dedicamos nomás a leer revistas de esas que salen ahí, donde salen unas que dicen TV Notas y TV Novelas y otros periódicos ahí que no traen nada de edificación, lo que traen es paganismo. Y la Biblia la tenemos por allá escondida en un rincón debajo del asiento del carro. Yo no sé dónde la anda usted, pero quizás no la tiene ni cerca al alcance de su mano. Y a la hora de salir a evangelizar le tiemblan las canillas a usted. ¿Por qué razón? Porque no sabe qué le va a decir al perdido. No sabe qué es lo que la palabra de Dios nos dice que enseñemos a la gente. Pero el Hijo de Dios sabe tomar toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis resistir. Así dice la Biblia. Para que podáis resistir en el día malo. Nadie se da cuenta lo importante que es lo que tiene hasta que se le llegue el momento de usarlo. Usted no sabrá qué importante es la Biblia si no en el momento que verdaderamente la necesita. Nadie sabrá cuánto ayuda la oración, sino cuando realmente la necesita. Sabe que cuando estamos pasando momentos duros, días malos, así como dice la Biblia, andamos pidiendo la oración, si es posible, hasta el sacerdote, hermano, hasta el cura del pueblo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que lo necesitamos. Pero mientras no la necesitamos, no nos jactamos que no oramos ni para comer. No, hermano, yo para qué necesito orar, ir al culto de oración, mejor voy al del domingo y el sábado, que esos músicos tocan bonito y eso es lo que a mí me gusta, retosar en la carne. No, debemos saber que en el día malo, si tenemos nuestros pies, nuestra armadura bien puesta, vamos a resistir. Si no, somos los primeros que saldremos corriendo. La Biblia dice aquí: tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Si usted no ha tenido todavía días malos en el cristianismo, sepa que le van a venir. No es que sea profeta de esos de aves de mal agüero, le dicen a uno por ahí cuando le dicen que vienen momentos difíciles. La Biblia los anuncia. Nosotros solo somos anunciadores de la palabra de Dios. La Biblia es la que los predice antes de que acontezcan. Los momentos de tristeza espiritual, los momentos de congoja espiritual, los momentos de angustia en nuestra vida son parte de una naturaleza cotidiana, espiritual. Si no lo tienes hoy, lo vas a tener mañana. Si no lo tuviste mañana, lo vas a tener el otro mes. Pero en algún día usted va a decir: hermanos, ayúdenme a orar porque estoy pasando en angustia. Pero eso es normal. Si usted no lo tiene, usted está viviendo una vida que no es normal. Déjeme decir que no es normal que usted esté diciendo: todo me parece maravilloso en el Evangelio. Algún momento va a pasar difícil. Y dice: y habiendo acabado todo, estar firme. Mire, hermano, lo que la Biblia manda aquí, según el apóstol Pablo, es que los soldados no se corren, se enfrentan y acaban la carrera. La acaban. ¿Cuánto era el plazo militar que le daban a usted allá en el cuartel a los que fueron varones y los llamaron al ejército? Los llevaron allá. Algunos 2 años y ya gustándole se quedaron 4 y después hicieron 6. Pero hacían como contrato con el gobierno de que iban a servir a hacer la plaza durante 2 años. Antes de los 2 años, si se desertaba, lo iban a buscar hasta la casa, ¿no? Y si lo hallaban, lo garroteaban todo por cobarde. Sí, y lo metían en Bartolina de pie para que aprendiera a no ser cobarde y enfrentarse a las batallas que le vinieran. Porque algunos hermanos nomás llegaban a las casas allá. Yo recuerdo que mis primos llegaron todos pelones, resurados de la cabeza. Llegaron huyendo y después salieron corriendo a esconderse del ejército porque no aguantaron la disciplina militar. Ahora, la Biblia dice: habiendo acabado todo, estar firme. Como quien dice: cuando ya pase la batalla, usted ya triunfó. Cuando ya pase la tormenta, usted ya triunfó. Pero hay quienes en medio de la tormenta, aquí patitas, ¿para qué te quiero? Dicen por ahí en un dicho popular. En medio. O antes, cuando ven que se viene presentando la tormenta negra allí, esto se va a poner difícil, sálvese quien pueda.
Así hay algunas clases de caracteres en la disciplina cristiana. Porque de repente podemos decir, no, hermano, es que mire, yo si me agarro esa tormenta así como viene, me va a hacer pedazos, hermano. ¿Por qué razón? Porque no trae armadura. Y si la trae incompleta, como dije, los hoyos de la armadura. Ya vamos a hablar sobre ese punto. Ahora, dice la Biblia aquí, estad pues firmes. ¿Cómo se para un soldado? Firme. ¿Cómo se para? Firme. Ay, hermano, mire, se puede ganar un castigo si lo hayan mal parado en el ejército. Solo por hallarlo mal parado. Porque hasta en eso hay disciplina en aquellos batallones, en aquellos ejércitos. El ejército mal disciplinado pierde la batalla. El ejército bien disciplinado gana las batallas. Porque es estratégico, porque es correcto, porque es prudente, porque es inteligente a la hora de pelear. Pero el ejército mal disciplinado le importa poco. Un día a uno de allá por mi comunidad lo dejaron de centinela y se puso a prender un cigarro en medio de la noche y el enemigo lo estaba mirando donde estaba el cigarro, ahí puso la bala. ¡Pum! Se murió. Por negligente. Estaba despierto, pero no debía dar señales de que estaba despierto. Entonces nosotros debemos ser cuidadosos. Y aquí la Biblia dice, estad pues firmes. Y luego dice, ceñidos. ¿Qué dice? Los lomos, vuestros lomos, con la verdad. Una de las cosas que yo notaba en cada soldado que miraba en aquel tiempo de la guerra, a mí me tocó mirar varios soldados, pero yo todavía no calificaba, porque no he crecido todavía, pero no calificaba en ese tiempo, por edad, por tamaño todavía no califico. Pero en ese tiempo yo notaba que los soldados, una cosa que se aprietan en el cinto, o sea, lo ponen bien apretado. No necesitan allí ningún soldado con los pantalones caídos. Lo primero que hacen es que al soldado le enseñan a amarrarse los pantalones. Le enseñan a amarrarse los pantalones en su lugar. No creas que los mandar como los soldaditos de hoy en día, o esos jovencitos teenagers que no han aprendido todavía disciplina, los andan allá abajo caídos. Oiga, en aquel tiempo los soldados aprendían a amarrarse. Porque de esa firmeza en la manera de vestir dependía mucho de lo que iban a lograr en la batalla. Dependía mucho de que tuvieran éxito en lo que iban a hacer. Imagínense usted que iban a ir en aquel tiempo, no eran vestidos así como los de nosotros, de tela. Algunos andan tela de algodón, hermano. Otros de lana inglesa, qué sé yo. Tanto tipo de tela fina que hay hoy. En aquel día eran unas latas las que andaban. Así era la vestidura romana, la armadura de la que está hablando aquí, la coraza de la que habla aquí, era hecha de metal, créame que pesaba, y estaban unidas por unos cordones aquí en medio, pero adelante y atrás era metal. Si no se la apretaban bien, así andaban, bling, 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 sonando para arriba y para abajo. ¿Quién iba a poder correr con ese ruido y esa movedera de latas por ahí? Pero al soldado le enseñaban a ceñirse, y dice la Biblia, los lomos con la verdad. Ceñirse es una palabra que no nos gusta a muchos. Ceñidos los lomos quiere decir que le dejaban marcas, le apretaban, a veces es hasta incómodo, pero dice que andaban bien apretaditos, bien ajustadito el vestimento. No lo andaban allí como les gustaba a ellos. Esa era una regla del ejército. Es una norma a la que había que sujetarse. Y si no, hermano, le tocaba castigo de parte de los oficiales de ese ejército. Le tocaba sujetarse al castigo si no se sujetaba a la norma. Entonces note que el apóstol, mirando a aquel soldado que estaba custodiando la celda donde él estaba, dice, este trae ceñidos los lomos. Y eso de ceñirlo los lomos es una cosa que duele, cuesta, aprieta. Y él la comparó con la verdad. La verdad cuesta vivirla, y es una cosa que nos duele. Que nos digan la verdad, hermano. Cuando nos dicen, usted es un enojón, eso duele, pero es la verdad. Usted es un faltón a los cultos, duele, pero es la verdad. Cuando nos dicen, usted es un hermano carnudo, duele, pero es la verdad. Apriétese los lomos y diga, es la verdad, eso duele, pero en el ejército de Dios es la verdad la que manda. Cuando nos dice por ahí la palabra de Dios, tú eres una persona que no diezma, duele, pero a veces es la verdad. Hermano, la verdad de Dios duele.
y el soldado podría ser que sentía incómodo, pero si el oficial lo miraba aflojándose el cinturón un poquito, le tocaba castigo. ¿Por qué razón? Porque estaba desobedeciendo. Y la desobediencia, ¿qué es lo que amerita? Castigo. No hay otra forma. Y la palabra de Dios es la verdad de Dios. Y al desobedecerla, ¿qué es lo que acarreamos? Castigo. Así que nosotros los creyentes debemos estar acostumbrados. O caminamos derecho o nos toca castigo. ¿Por qué razón? Porque Dios es obediente o desobediente con Él. Así se es en Dios. Una de las dos cosas. Es que mire, deme chancecito, pastor. Si yo no tengo nada que hacer en ese asunto, si la palabra de Dios ya está escrita. Es que mire, pastor, por hoy, esta vez, mire, nomás hoy y mañana yo me comporto mejor. No es ese el problema, si conmigo no hay nada que hacer. El gran capitán de capitanes dijo que hay que ceñirse los lomos con la verdad, apretarse y ajustarse como nos toca vivir en el Evangelio. Él lo ha dicho ya en su palabra, y aquí no hay nadie quien le quita, quien le ponga. El que haga tal cosa se atendrá a las consecuencias. La Biblia dice aquí: está pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Qué bonito es vivir en la verdad del Evangelio. Qué bonito es. Porque la verdad, hermano, es algo que también trae una gran satisfacción. Vivir dentro del camino del Señor a mí no me ha traído más que puras satisfacciones. Y yo estoy seguro que yo tengo un capitán, yo tengo un jefe en el ejército del Señor que jamás me va a defraudar, que jamás me va a faltar a sus promesas, porque sus promesas son verdad. Así que aquel soldado romano, Pablo al mirarlo dice: el cinturón que este trae lo aprieta, pero este le gusta, ya se acostumbró, ya sabe que eso es lo que le toca. Ahora, desde el momento que iba a tomar compromiso dentro de un ejército, ese soldado ya sabía lo que le tocaba. No crea que nosotros al venir a la iglesia venimos ignorando lo que nos corresponde hacer. Ya lo conocemos, nosotros sabemos de antemano, nosotros sabemos que aquí uno no se manda solo, lo manda ya el Señor. Su palabra es la que gobierna sobre nuestra vida. Dice aquí, el apóstol continúa en la parte B del verso 14, dice: vestidos con la coraza de justicia. El honor es parte del ejército. Si uno no actúa en bases honorables en el ejército, defrauda la institución para la cual está aportando sus servicios. Así es. De manera que nosotros, al vivir dentro del camino del Señor, vivimos sujetos a un estatuto o a uno de los atributos más preciosos de la personalidad divina, que es la justicia. La justicia del Señor. Note, hermano mío, que el apóstol dice que nos vestamos con la coraza de justicia. La coraza era básicamente la parte más grande de la armadura romana. Cubría al frente y cubría atrás, acorazado aún hasta los muslos. Casi la mayoría de los miembros del cuerpo, de los más delicados, como hablamos el corazón, como hablamos del riñón, el pulmón y otros que están dentro del organismo humano, eran protegidos. ¿Por qué? Por la coraza de justicia. Las personas que viven justamente, la misma justicia que viven los protege. Dios, al nosotros obedecer en su palabra, al obedecer a su